buenas tardes. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos les da la más cordial bienvenida a nuestro 22º Encuentro Regional Investigaciones en Proceso en la sede Ciénega La Piedad, Educar en las Emociones. Qué gusto que nos da saludarlas y saludarlos, contentas porque vamos por nuestra tercera sede de este 22º Encuentro Académico Regional. Ya recorrimos Irimbo, ya fuimos a Zitácuaro, iniciamos el día de hoy con la Ciénega La Piedad, justo estamos terminando la clausura. Reciban de parte de nuestra directora general, la maestra Cecilia Izarraras Gutiérrez, un abrazo. De parte del coordinador de la sede de la Ciénega, del maestro Luis Macías, un abrazo, una bienvenida a esta primera conferencia. Quienes son nuestros honorables anfitriones en este evento académico regional de la sede de la Ciénega, que tiene la temática tan pertinente de educar en emociones. Digo tan pertinente porque venimos o estamos en el confinamiento a partir de una emergencia sanitaria donde estamos viviendo circunstancias que jamás habíamos vivido en otro momento. Entonces, bueno, reconocer en esos procesos de investigación de nuestros estudiantes de la licenciatura, de la maestría, incluso del doctorado, es las emociones como este eje temático es muy valioso para nuestra comunidad. Bueno, decirles que sea de provecho todas las conferencias y también los talleres que hay por la tarde en las mesas, el compartir el saber, porque estos espacios son para ello, para compartir, para democratizar el acceso al conocimiento y de algún modo ponernos en la posibilidad de generar nuevas posibilidades, unos y otros. Entonces, bueno, pues un abrazo. Además, en esta conferencia en particular, en este inicio en la sede de la Ciénega y La Piedad, que llega a Guanajuato, agarra municipios de Jalisco, Zaguayo, Venustiano Carranza, La Piedad, una exalumna del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación nos acompaña y eso nos hace sentir orgullosos, orgullosas, orgullosamente imsedianas. Licenciada, muchísimas gracias, que además sabemos que tienes alta especialidad en estos temas. Bueno, contar con tu presencia para el instituto es un honor. Sabemos de que eres egresada de la licenciatura en Psicología Educativa, un área tan pertinente y tan necesaria para toda la intervención en educación básica y también la educación media y la superior. Entonces, muchísimas gracias, licenciada, por el honor que nos haces, siendo exalumna orgullosamente imsediana, que nos acompañes y que sea de provecho, que sea de posibilidades de creación para todas y todos los que participamos en esta conferencia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias al INSER y bueno, pues aquí estamos. El tema que voy a abordar el día de hoy es educar en las emociones, que es justo el motivo también del encuentro académico. Entonces, para arrancar, lo que les quiero pedir y con lo que quiero iniciar es con un par de breves ejercicios que donde sea que se encuentren, si es que se encuentran sentados o en el espacio en el que estén, si pueden ponerse de pie, muchísimo mejor. Entonces, un momentito que se pongan de pie, vamos a centrarnos en nuestro cuerpo unos momentos y vamos a levantar nuestros brazos lo más alto que podamos, tratando de estirar y vamos a mirar hacia la punta de nuestros dedos, entrelazando, por ahí tal vez no se nota mucho en mi cámara, pero ustedes traten de hacerlo, de mirar hacia arriba y de estirar todo su cuerpo. Y poco a poco van soltando sus brazos. Si pueden, se agachan, si tienen el espacio suficiente, si es que están de pie, y si no, sentados, traten de alcanzar el piso con la punta de sus dedos. Aunque encorven su espalda, traten de estirar su espalda, de descansar ahí un ratito, de soltar su cabeza y poco a poco se van incorporando. Se van incorporando y ahora vamos a hacer unos movimientos bastante suaves y lentos con nuestros hombros. Vamos a girar los hombros hacia atrás. Suavemente. Lo hacemos lento porque la intención es relajar esta parte del cuerpo y toda la espalda. Lo hacemos suavemente.
Vamos abriendo el pecho también con este movimiento. Y ahora vamos a hacer unos movimientos con la cabeza. Detenemos el movimiento de los hombros y miramos hacia un lado y hacia el otro, también de manera lenta y amplio el movimiento. Tal vez si tenemos mucha tensión, es posible que sintamos como truena un poquito las vértebras, las cervicales, perdón. Detenemos el movimiento y ahora decimos que sí con la cabeza. Igual, de manera amplia, hacia arriba y hacia abajo nuestra cabeza. Hacemos despacio, repetidamente. Y vamos soltando. Mientras hacemos eso, hacemos conciencia de ir soltando y de ir relajando los músculos. Porque a veces sostenemos una postura de tensión, nos tensionamos y mantenemos esa postura. Y ahora vamos a hacer círculos, también con la cabeza. Ahora para el otro lado. Y detenemos el movimiento. Bueno, ahora les voy a pedir que cierren por unos instantes sus ojos. Por favor, mantengamos la postura, si podemos recargarnos mejor. Y si no, vamos a tratar de tener nuestra espalda recta, sin que esté tensa, sin que esté rígida, pero lo más derecho posible. Cerramos los ojos y vamos a poner la atención en nuestra respiración. Todas las preocupaciones, las ideas, pensamientos, las soltamos, las dejamos ir y nos mantenemos atentas, atentos en nuestra respiración. Y sentimos todo el trayecto del proceso de respirar. Cómo entra el aire a nuestro cuerpo, expande los pulmones, el estómago. En el momento de la exhalación, sentimos que nuestro cuerpo se va relajando. A cada exhalación, el cuerpo se relaja cada vez más. Aprovechamos para soltar todas las tensiones físicas, mentales, emocionales. En este momento, lo único en lo que nos centramos es en este acto de respirar, de sentir el aire que entra y sale de nuestro cuerpo. Hacemos un par de inhalaciones profundas. Una exhalación. Entonces, abrimos nuestros ojos y nos incorporamos a nuestras actividades. Bueno, quise empezar con estos pequeños ejercicios porque forman parte de las actividades que podemos incorporar en el aula, que podemos incorporar con el equipo de docentes o de directivos, que es una actividad o son actividades que se pueden trabajar de manera constante con todo el equipo. Entonces, poco a poco en el desarrollo del tema hablaré también más de estos beneficios y del por qué sería importante trabajar sobre estos aspectos. Si ustedes por ahí tienen oportunidad de escribir, de comentarnos qué les pareció, cómo se sintieron, les gustó, no les gustó, qué experimentaron con estos ejercicios. Y si se dan cuenta, realmente son algo muy breve, pero que pueden tener un impacto. Y de eso vamos a ir hablando. Bueno, quise comenzar. Si quieren, ya pueden transmitir la presentación.
quiero comenzar con una frase que me gusta mucho, que es: la educación es el arma más poderosa que puede emplearse para cambiar el mundo. Es una frase de Nelson Mandela. Y bueno, todos, todas quienes estamos en la educación, necesitamos recordar también la misión y la motivación que tenemos para estar en este campo educativo. Bueno, hablaré también brevemente, claro, por mi propio perfil de ser psicóloga educativa. Bueno, quiero mencionar que la psicología de la educación se enfoca en la reflexión y la intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Sistemas sociales dedicados a la educación en todos sus diversos niveles y modalidades. Interviene en todos los procesos psicológicos que afectan el aprendizaje, responsabilizándose de las implicaciones educativas de su intervención profesional y coordinándose, si procede, con otras profesiones. Entonces, podemos darnos cuenta que las funciones de la psicología de la educación o de la psicología educativa son bastantes. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Bueno, porque la educación en tiempos de pandemia o en tiempos de COVID-19 hablaría de la necesaria intervención, reflexión de la psicología de la educación justamente dentro de este fenómeno, tanto a nivel social como a nivel individual como a nivel educativo. Bueno, ¿qué pasó con la educación en la pandemia? Bueno, pues resultó que los peligros de la propagación del virus del COVID-19 alteraron los sistemas y el entorno en donde se desarrollan las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes que se encuentran cursando algún grado académico. Esta modificación se llevó debido a un mecanismo de adaptación. Entonces, ¿qué sucede? Más o menos ya tenemos más de un año. Para marzo del 2020 se suspenden las clases presenciales y se afectan los espacios naturales de socialización y se implementan estrategias y prácticas pedagógicas emergentes. Es decir, se da la educación en línea, sin que muchas instituciones escolares y muchos docentes hayan tenido una experiencia previa a este tipo de educación y por lo tanto sin conocer o sin tener ciertos conocimientos, equipamiento o habilidades en este tipo de modalidad. ¿Qué se suscita a partir de eso? Pues una serie de fallas metodológicas, hay una serie de requerimientos de habilidades y de recursos digitales para todas, para todos, tanto para los docentes como también para los estudiantes. Y bueno, esto también habla de que se acentuaron las desigualdades porque no toda la población ha contado con los recursos suficientes para tener un equipo, para tener un espacio, para tener una conexión a Internet, tanto de parte de los estudiantes como también algunas dificultades que enfrentaron también los docentes en ese sentido. Y estamos hablando que la calidad de la educación al día de hoy está siendo bastante dispar para unos sectores y para otros. Entonces, esto es uno de los primeros retos que al reincorporarnos a las clases presenciales nos vamos a encontrar, porque muchas familias y por lo tanto muchos estudiantes simplemente decidieron no dar continuidad a la educación por vía virtual y abandonaron ese tipo de enseñanza. Bueno, se trasladaron de manera significativa las responsabilidades educativas a la familia o a los tutores, sobre todo para la educación básica, ¿no? Donde se tenía que apoyar a los hijos para mandar tareas o para realizar ciertas actividades. Bueno, ¿qué ha conllevado esto como consecuencia? Pues deserción escolar, que creo que ya todos o todas hemos visto ese aspecto.
Algo que también me parece importante mencionar, porque es algo que ya nos hemos estado encontrando en las clases, pero que también va a suceder cuando estemos en clases presenciales, son las repercusiones en la salud mental. ¿Cuáles son estas repercusiones? Bueno, pues principalmente los altos niveles de estrés, síntomas depresivos que pueden ser la falta de atención, la desmotivación, la apatía, la fatiga, los trastornos de sueño. Otros síntomas también relacionados con la ansiedad, altos niveles de preocupación, de irritabilidad, de ideas obsesivas de verificación, de miedos, de pesadillas, de agitación. También aquí, pues hablaríamos del insomnio. Trastornos alimenticios, ya sea con una falta de apetito o con un apetito excesivo. Y bueno, y lo ineludible, bueno, pues los duelos, los múltiples duelos que han sucedido durante todo este tiempo. Y que todas estos síntomas o estas repercusiones las estamos viendo de manera directa en el desarrollo de las clases y que a nivel presencial, bueno, pues también van a generar un impacto. Bueno, hablando del acto de educar, bueno, pues educar exige conocer al estudiante y su evolución. Por eso estamos hablando de estos primeros antecedentes para tener un contexto, una base de a qué nos estamos enfrentando y a qué nos vamos a enfrentar. Pero también exige el conocer al profesor, a los contenidos que se pretende que los educandos aprendan o al menos conozcan, que también conozcamos a la familia, a los medios de comunicación, a las instituciones sociales y sin duda al entorno social y cultural en el que se desenvuelven los estudiantes. Pongo aquí algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar justo en nuestra práctica educativa. ¿Para qué educamos? ¿A qué tipo de persona y de sociedad aspiramos? ¿Cómo concentramos las esperanzas de una educación de mayor calidad y más equitativa para todos los estudiantes, sobre todo ahora que estamos atravesando por esta situación tan complicada de la pandemia que ha generado grandes estragos a nivel educativo, a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar? Bueno, la acción de educar también exige educadores competentes, tal vez los más competentes, pues debe de dar respuesta de una forma coordinada a todos los ejes del desarrollo. ¿Cuáles son estos ejes del desarrollo? Bueno, el cognitivo, el social, el comunicativo, el afectivo, el moral y estético. Una tarea que exige al mismo tiempo una estrecha relación con la familia para multiplicar dicha actividad. La educación en la infancia se convierte en una referencia permanente para el resto de las etapas educativas en las que el conocimiento o la enseñanza va a ser más especializada y que existe un mayor riesgo de olvidarnos de la educación integral para los estudiantes. Entonces, la educación básica o los primeros años de la educación encierra un gran compromiso. Para entrar en la parte sustancial que es educar en las emociones, bueno, pues diré que educar en las emociones, primero habríamos de tener un panorama general acerca de las emociones. Bueno, estas son cruciales para cualquier aprendizaje. Sin emociones, el cerebro no recuerda nada porque no le importa. Entonces, las emociones son como ese pegamento, esa adhesión que hace que la información, los conocimientos, las competencias las podamos integrar, las podamos adquirir.
Las emociones son patrones de conducta preconscientes. ¿A qué me refiero con esto? Que se generan sin que seamos conscientes, suceden de manera automática. Patrones de reacción rápida porque nos permiten sobrevivir. Son cruciales para la supervivencia. Por eso están de manera automática. Bueno, para mencionar las emociones primarias, tenemos la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la sorpresa y el asco. Y estas emociones se conocen como emociones primarias porque vienen ya con nosotros, como en este equipaje genético, vienen con nosotros de manera, desde el nacimiento. Y las necesitamos porque nos ayudan a dar respuestas adaptativas para poder integrarnos a nuestro entorno y, como ya dije hace rato, para poder sobrevivir. Ahora, en lo que se refiere al aprendizaje, bueno, pues resulta que es un fenómeno de una combinación de cognición y de emoción, ¿sí? ¿Cuáles son los aprendizajes que de manera natural integran cognición y emoción? Bueno, pues los aprendizajes transversales. Mucho se habla y se pone un gran énfasis en este tipo de educación que permita este tipo de aprendizajes. ¿Por qué? Porque permiten la integración y la conexión de las emociones. ¿Cuáles son, o de manera natural, cuáles son los espacios o las materias que nos permiten generar este tipo de aprendizajes transversales? Bueno, de manera natural, la educación física, la música, la danza y todo lo referente a las plásticas, ¿no? Ya todo lo que se hace a nivel manual, la pintura, la escultura, todo lo que se hace a nivel plástico. Y la forma instintiva de aprender también es el juego. Y aquí tendríamos que el juego sería entonces una gran herramienta educativa que conecta de manera directa con las emociones y que nos permite también dar esa educación en ese sentido. Una parte súper importante también, hablando de la educación en emociones, es la motivación. Sin motivación no hay aprendizaje. ¿Qué se encuentra contenido en la motivación? Bueno, la curiosidad, el interés, los retos. Algo que es muy importante para generar o para propiciar la motivación es incluir a los estudiantes, hacerlos participar de distintas maneras en tomar decisiones, en también realizar diferentes tipos de actividades, que haya una pertinencia de esos conocimientos en la aplicación o en la acción, en la actividad. Algo también muy importante es enfocarnos, ¿qué enfoque le damos a la educación? ¿Nos enfocamos en aquellos aspectos positivos o nos enfocamos en aquellos aspectos negativos? En lo que nos resulta, en lo que es difícil, en lo que no le sale bien al estudiante, y el enfoque puede ser totalmente diferente si le hacemos ver a todos los estudiantes que aunque algo no le resulte bien, todos tenemos la posibilidad de mejorar. No verlo como algo negativo, sino desde un espacio positivo, donde en realidad el proceso de aprender es ir poco a poco adquiriendo habilidades. No nos va a resultar bien de una. Necesitamos constancia y necesitamos práctica. Y ese es el valor del aprendizaje. Bueno, la motivación también requiere de que generemos una sensación placentera y sentimiento de recompensa. Y esto se hace a través del reconocimiento, a través del tener resultados de manera más inmediata. Cuando nosotros prolongamos cierto resultado, ya sea de actividades o de reconocimiento de ciertas acciones, entonces estamos prolongando demasiado tiempo y tenemos que recordar que los plazos de tolerancia de frustración, dependiendo de la edad,
van a variar. Entonces podemos perder el interés si prolongamos mucho que los estudiantes vean los resultados de sus acciones. Hablando específicamente de las emociones también y de las emociones que necesitamos cuidar en el aula, es darnos cuenta que tenemos que evitar los contextos donde se genere miedo. ¿Por qué? Porque el miedo bloquea el aprendizaje. La ansiedad y el estrés también generan bajo rendimiento. Y realmente son aspectos en los que ahora de manera actual nos estamos enfrentando y que vamos a tener que seguir enfrentando, como ya dije, cuando se den las clases presenciales, porque el miedo, la ansiedad y el estrés es algo que ha prevalecido mucho durante esta contingencia. Hablando de manera específica, bueno, la educación emocional es el desarrollo de las competencias emocionales personales. ¿Cómo hacer o cómo favorecer un ambiente que genere las mejores condiciones del aprendizaje y también la adquisición del desarrollo emocional? Bueno, puse a manera de lista estos siete condiciones o algo que debemos de cuidar. Primero, si el miedo, el estrés, la ansiedad perjudican el aprendizaje, entonces lo que tenemos que generar es un ambiente positivo donde prevalezca la alegría. La emoción de la alegría es algo que va a favorecer la disposición, la participación y que va a generar un entorno de confianza. En un entorno de confianza es muchísimo más fácil presentar una serie de actividades, de retos y de enseñanzas. Algo que también es importante es el factor sorpresa. Cuando tenemos sorpresa, eso llama la atención, centra al estudiante en aquello que estamos enseñando. Entonces, la sorpresa y la atención es algo que a su vez van a generar motivación y que van a decantar también en el aspecto de obtener resultados, como mencionaba hace un momento, pues generar placer y una sensación de recompensa. Y si cuidamos este ciclo, entonces podemos tener un ambiente bastante favorable o condiciones que van a generar un mayor aprovechamiento y un mayor desarrollo de los aprendizajes. Propiamente, el desarrollo de las habilidades socioemocionales tiene que ver con lo que hemos llamado muchas veces la inteligencia emocional. La inteligencia en sí misma es la capacidad de adaptarnos al entorno y la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, identificar, comprender, expresar y regular las emociones propias y también tener la capacidad de empatizar e interpretar las emociones de los demás. Más o menos a partir de la década de los 90, de los 2000, es que se desarrolla todo este estudio de la inteligencia emocional a partir de la observación del cerebro y de la relación de las emociones con el mismo. ¿Cuáles son las competencias entonces en cuestión de educar en las emociones? Bueno, la conciencia, la identificación, el autoconocimiento, la expresión, la regulación emocional, la empatía, la comunicación, la asertividad, la resolución de conflictos y el trabajo colaborativo. Si tomamos en cuenta estas competencias y si están incluidas en las actividades que realizamos, podemos decir que estamos apoyando el desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, lo primero es generar un espacio seguro. Los espacios de aprendizaje se deben de percibir, se deben de sentir como un entorno donde yo me sienta bien, pueda sentir confianza y pueda sentirme segura. Y estos espacios serían entonces la casa y la escuela, que son los espacios propios del aprendizaje. También algo que puede ayudarnos
justo para generar estos espacios seguros, me refiero a que sea emocionalmente seguro a través del respeto y la confianza. Necesito respetar al otro y darle esa confianza para poder generar ese espacio de seguridad emocional. Los acuerdos de convivencia desde la empatía son también una herramienta para generar dichos espacios. ¿A qué me refiero? Que podamos establecer cómo van a ser esos aspectos que tenemos que cuidar para poder generar ese respeto en un grupo, en un entorno. A través de la empatía, de considerar qué necesitan también los demás, qué debo de dar yo para los otros, para poder generar también en los demás ese entorno de respeto y de confianza. Bueno, y un aspecto muy importante para ir trabajando esta cuestión de las emociones y educar en este sentido es la autoestima. La autoestima desde el realismo. El fomentar la autoestima tiene que ver con enfocarnos en las fortalezas, con el no comparar, pero también de manera directa tenemos que blindar a los estudiantes, tenemos que darles herramientas para enfrentar situaciones emocionales que puedan ser de malestar. Es decir, cómo cuidar y fomentar una mayor tolerancia a la frustración, cómo ayudarles a enfrentar aquello que no les gusta y aceptarlo. Ir dando herramientas para ello y no tanto meterlos en una burbuja donde todo esté bien, donde no nada les dañe, sino darles herramientas para enfrentar eso, para poder adaptarse. Un aspecto importante es también legitimar sus emociones. No hay emociones ni buenas ni malas. Debe de haber un clima de comprensión. Respetar y cuidar esa genuina expresión de las emociones, pero también ir buscando la regulación. Respetar la individualidad y las distintas formas de ser de cada uno de los estudiantes. Desarrollar la autonomía, que cada una de las actividades que realizamos, bueno, pues sí favorezcan a que por sí mismos puedan realizar diferentes actividades, enfrentarse a retos, a cosas nuevas y ayudarlos a pensar de forma resolutiva, no tanto bloquearse con un problema, porque podemos enseñar algo justo si es desde los retos a través de un problema. Y en lugar de que se sientan bloqueados o paralizados ante esas dificultades, enseñar y propiciar un pensamiento que vaya hacia la búsqueda de soluciones. Valorar el esfuerzo y la constancia de cada uno de los estudiantes. Otro aspecto que hay que poner atención, si pasamos a la siguiente, por favor, es la regulación emocional. Ya hablábamos que para las habilidades, bueno, socioemocionales, la regulación emocional es muy importante. ¿Qué debemos de propiciar, enseñar y aprender? A estar en calma, a combatir el estrés. Necesitamos tener ritmos, así como tenemos momentos de laboriosidad, de actividad, necesitamos saber entrar en calma y obtener tranquilidad para combatir el estrés y la ansiedad. Esto, ¿cómo se enseña? Bueno, a partir de percibir también en los demás que entran en estos estados de calma, que las demás personas están tranquilas y también que el entorno está tranquilo. El ejercicio que hicimos al inicio, tanto del pequeño estiramiento como también de la respiración, es algo que nos puede ayudar enormemente para poder entrar en estos estados de calma. Y como vieron, es algo bastante sencillo que puede ser breve, que realmente baja los niveles de actividad mental y también a nivel emocional. Entonces, esto lo podemos practicar. La idea es hacerlo de manera continua, de manera periódica. Podemos iniciar las clases con este tipo de ejercicios y hacerlo cada vez.
En casa también es algo que los padres de familia deberían de poder incorporar, de tener estos momentos para poder entrar en calma. El descanso también es súper importante. Y estos espacios de calma van a permitir centrar la atención, también van a permitir la regulación emocional. Si nosotros tenemos en el aula una niña, un niño, un joven que está en un momento de descontrol o de desbordamiento emocional, podemos aplicar esto, pero va a ser más difícil a si lo hacemos como algo constante y no como algo emergente. Si vamos incorporando este tipo de actividades, entonces vamos a ir propiciando este tipo de entornos para no tener que llegar a esos momentos de crisis o de desbordamientos emocionales, pero que cuando sucedan también podemos acercarnos e intervenir. Yo diría poder hablar con la persona, poder saber qué es lo que le está pasando, comprenderla y a partir de ahí ayudar a que vaya regulándose emocionalmente. Un aspecto muy importante son los límites y las normas. Establecer con claridad y con constancia los límites es algo muy importante, porque esto ayuda a que todos, todas, sepan qué se puede y qué no se puede hacer, qué se vale y qué no se vale. Esto brinda seguridad y brinda contención, brinda certidumbre. Les permite prever y contemplar también consecuencias, que es algo que debemos de promover. Darnos cuenta que nuestras acciones van a tener algún tipo de repercusión. Entonces, ayudar a que se vean, a que se prevean este tipo de consecuencias. Otro aspecto muy importante en las habilidades socioemocionales es la relación con los demás. Algo que se ha de promover es la solidaridad y el altruismo. Muchas veces esta solidaridad y este altruismo se hace en las escuelas a partir de campañas, ¿no? Donde se hacen colectas, donde van y se hace algún tipo de acción comunitaria en algún lugar, en algún centro. Eso viene bastante bien para generar este tipo de valores o de cualidades a nivel emocional. Sin embargo, tiene un orden y debemos de empezar a promover la solidaridad y el altruismo a partir de tener empatía con los más cercanos, es decir, de poder comprender, entender y ser amables con el compañero, con quien está al lado. Esto va a generar también un clima mucho más armónico y es una de las herramientas para la prevención de la violencia. Aprender a comunicarse de forma asertiva, qué es lo que me sucede, qué es lo que opino, qué es lo que quiero, de manera directa. Y bueno, podríamos decir que la educación emocional habrá de formar parte de los objetivos básicos de la educación y tendría que ser una tarea del conjunto del profesorado y del propio funcionamiento de la escuela y no solo de un profesor en una hora determinada, ¿no? Como ahora están instaladas las materias de educación socioemocional, como tutoría en los distintos niveles, que no quede limitado únicamente a esa materia y a ese momento, sino que sea un plan y un interés de todo el funcionamiento de la escuela, como ya mencioné. Las escuelas deberían, de acuerdo, fíjense, esto se decía ya desde hace mucho con Colbert, cuando él hablaba acerca de la educación en valores, él hablaba que las escuelas deberían de ser comunidades justas en las que los estudiantes participen en la gestión de normas, de convivencia y que tengan un creciente protagonismo en las decisiones generales que se adoptan en toda la escuela. Las escuelas deberían de convertirse en un modelo de comunidad equitativa, participativa y solidaria. Colbert lo enfocaba en la educación en valores, no hablaba tanto de la educación emocional, que ahora esto es ya más vigente, pero hablaba de que el funcionamiento de la escuela
debe de darse a través de la participación, del respeto mutuo, de la tolerancia, la solidaridad con los débiles y la responsabilidad personal y compartida para alcanzar objetivos colectivos. Bueno, y algo más que quiero agregar tiene que ver con los 4 pilares de la educación que está vigente ahora en el modelo educativo, que viene de Jacques Delors, que lo habla en La educación encierra un tesoro, y habla de 4 pilares que, como ven, tiene un paralelismo, una integración bastante lógica con la educación en emociones, que es aprender a conocer, a aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Y no porque diga el último en última instancia significa que es el más importante, sino es el menos importante, perdón, sino que todos y cada uno tienen su lugar y su importancia. Bueno, con esto yo termino mi exposición y doy lugar a que haya preguntas, participaciones sobre este tema. Si Muchísimas gustan, gracias. Bueno, sí, aquí voy a dar lectura a algunas preguntas, saludos, o también sobre todo desde Facebook. Facebook, Ana Yensi García envía saludos desde Morelia, Janet Escobar y Mayra Méndez envían saludos, Joana Moreno envía saludos, Jimena Cepeda, Karen Quiñoz le envía saludos. Y de la misma manera me doy a la tarea de dar una pregunta de César Valdés, donde dice, ¿cómo resaltar la motivación a través de la educación artística o física cuando las mismas instituciones educativas ven esta actividad como asignatura, más como relleno de formadores? sí, yo mencionaba hace rato acerca de los aprendizajes transversales. Es algo que se debe de comunicar en las escuelas. Si tenemos momentos de trabajo en equipo con los profesores y con los directivos, tenemos que resaltar el hecho de que los aprendizajes transversales es algo que se está puntualizando y resaltando mucho en la educación, y hacer notar que la educación física, las plásticas, la música, la danza, como ya lo dije, tienen pertinencia con todo esto. ¿Por qué? Porque permiten aplicar conocimientos que tenemos de otras materias. Tienen que ver con la socialización, tienen que ver con el respeto de normas, de reglas, de acuerdos que hay de convivencia. Para poder jugar, para poder desarrollar algún tipo de actividad, tenemos esta integración. Entonces, creo que algo para darle ese significado y esa dimensión real es que nosotros también, dentro de las reuniones que se hacen con todo el equipo escolar, tenemos que resaltar y tenemos que fundamentar cuáles son las habilidades, las competencias que se desarrollan en este tipo de materias. Porque bien es cierto, de hecho, el mismo orden en el que se colocan los horarios de los días y los horarios de las materias, se notan cuáles son en la currícula, qué materias se les dan mayor importancia. Y la verdad es que matemáticas también las podríamos aprender en educación física, ¿no? A partir del cálculo de una serie de actividades. Digo, yo no soy experta en educación física, pero un maestro de educación física podría exponer cómo esto también tiene pertinencia, y tal vez hacer trabajos colaborativos entre docentes para atender algún tema en distintas materias. Esto requiere de mucho trabajo, requiere de colaboración, de trabajo en equipo, y de que también las instituciones educativas tengan esta sensibilidad. Y bueno, es un trabajo difícil, pero creo que si como docentes existe esta integración, se puede dar. Muchas gracias. Rutilo Castrejón pregunta, ¿cómo vincular el desarrollo de las emociones con el logro del aprendizaje? ¿A través de qué actividades o estrategias didácticas y metodológicas? Bueno, esta es como una pregunta más específica, pero si nosotros tenemos algún tipo de proyecto, ¿no? Ahora la educación está muy enfocada en proyectos.
Este proyecto puede ser de manera individual o puede ser en trabajo en equipo. Si hacemos un proyecto a nivel individual, sería importante que el planteo de ese proyecto pueda implicar retos. Esto despierta la motivación. Sin embargo, esto de generar motivación es algo complicado, ¿no? Porque la motivación es algo que viene de adentro hacia afuera y podemos generar condiciones que ayuden o que favorezcan la motivación, pero la verdad es que es algo complicado. Tiene que ver más con la cuestión individual. Y eso habla de antecedentes de la persona, su personalidad, su forma de ser, también su entorno familiar, las cosas que vive. Entonces, no es algo tan sencillo, pero podemos presentar los aprendizajes a manera de retos, ¿no? A través del aprendizaje problema. Y como dije, si es individual, yo decía hace rato que generar recompensas y satisfacción, es decir, dar una evaluación pronta, no esperarnos tanto tiempo. A veces estamos trabajando, no sé, 2 meses y después se hacen las evaluaciones, después se entregan los resultados de evaluación y la verdad es que eso es demasiado tiempo. Si hacemos periodos más cortos donde se hagan evaluaciones parciales más inmediatas, eso da esta sensación de recompensa. Es decir, el estudiante va a ver que aquellas actividades o aquellos esfuerzos que realiza están teniendo un resultado y una retroalimentación a partir de esa evaluación. Cuando hacemos proyectos o cuando comunicamos algún tipo de aprendizaje a través del trabajo en equipo, eso tiene todo que ver con las habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la comunicación con los demás, con la organización, con el respeto, con el tener una serie de acuerdos que habrán de contemplarse en el equipo y también del darnos cuenta de las habilidades que tiene cada uno de los miembros del equipo. No todos somos buenos para todo. Entonces, de manera estratégica, se puede delegar ciertas actividades en el equipo, dependiendo también de sus fortalezas, y eso se puede ir fomentando con esto. Entonces, los trabajos en equipo ayudan bastante, pero hay que estar de cerca vigilando pues, que todos participen y que todos puedan colaborar y que podamos dar ese reconocimiento de esos trabajos. Entonces, los trabajos en equipo son bastante buenos. Espero que eso haya ayudado. Gracias. Está también Mayra Méndez, pregunta, ¿cómo se puede potenciar la relación entre la escuela y la comunidad? No sé si ahora se ha hablado mucho de eso. Yo he tenido de manera cercana algunas experiencias, algunas positivas, otras no tanto, ¿no? De que justo ahora la educación a distancia que se implementó generó que hubiera un mayor involucramiento de parte de la familia con la escuela, de estar una comunicación más directa, de estar al pendiente de la educación y del aprendizaje de hijas e hijos. En algunos otros casos no, en algunos pues se dio, como ya lo mencionaba en la presentación, bueno, la deserción escolar y hubo gente que simplemente se ausentó y ya no hubo esa participación. Hay que tener esos momentos para poder tener acercamiento con la familia, hacerlo de manera ágil y de manera rápida, porque desafortunadamente las condiciones sociales, laborales, económicas, podríamos decir, no favorecen eso. Yo no diría que a través de reuniones donde se les cite a los padres, eso ya se hace y muchas veces no funciona. Entonces, tenemos que buscar pequeños espacios, ya sea en la mañana, si llevan a los hijos, poder tener un pequeño espacio en donde nos podamos comunicar con los padres de familia, ya sea ahora de manera digital, donde podamos establecer
como esa comunicación donde mandemos algún tipo de mensaje breve, de tareas que mandemos para los padres para fomentar algún tipo de habilidades en casa, ¿no? Como recomendaciones o como tips. Esto pudiera ayudarse ya que ahora se abrió, ¿no? Justo ese espacio de comunicación digital. Sin abusar, porque también cuando saturamos este tipo de interacciones, hay un bloqueo también, ¿no? Es como de ya ni quiero leer, ya no quiero saber. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. En las instituciones educativas donde sí se propicie o donde sí se facilite el hecho de que no de manera frecuente, pero una vez cada 2 meses se haga una reunión, ya sea para entrega de calificaciones, de firmas, tal vez ahí se puede dar un pequeño espacio eh, para hacer algún tipo de ejercicio que permita integrarse a las familias, que se conozcan, que realicen algún juego, que realicen alguna dinámica, que permita sobre todo la socialización, no tanto como el reporte de actividades, que eso se pueda reducir a un tiempo muchísimo más breve. Se puede invitar a miembros de la comunidad a dar algún tipo de ponencia, por ejemplo, si trabajan en un X lugar, que hablen acerca de su trabajo. Si yo, no sé, si yo trabajo en no sé, si soy si trabajo en alguna empresa o en alguna industria, que yo pueda dar una clase a los estudiantes sobre qué es lo que se hace en esa industria, cómo es mi trabajo, de qué se trata mi profesión o de cualquier tipo de espacios que realice. Entonces, ahí voy integrando a la comunidad y eso se puede hacer también una vez cada tanto, ¿no? No de manera tan frecuente, pero invitar. Esa puede ser una forma de incluirlos. Espero que eso pueda ayudar, pero sí es un aspecto bastante complicado, ¿eh? Eso de incluir a la comunidad. Sí, sobre todo con todo este tiempo, ¿no? Que tenemos ya ausentes, sí se da un poquito más. Muchísimas gracias. Está también Liz Calderón. Ella envía también saludos del plantel de Morelia. Flor Saldaña comenta que es un tema muy interesante para este coloquio. Y saludos desde Mazamitla, Jalisco. Maribel Figueroa envía saludos desde Cualcomán. Jorge Bravo comenta que es un excelente tema y muy bien desarrollado. Muchas felicidades. Gracias. Guillermo Altamirano, ¿cree que la educación en México le ha dado muy poco peso a la parte emocional y desarrollo humano? ¿Nos hemos enfocado más en la adquisición de conocimientos? Pues diría que que parte y parte, de un tiempo para acá se han estado haciendo esfuerzos significativos para incluir la educación socioemocional. Se han hecho de manera escalonada, de manera diferenciada. Primero se inició hace algunos años, hace más o menos 5 años, con el programa Constrúyete, que tiene que ver con todas las habilidades socioemocionales en lo que se conocía como en el nivel medio superior, que eran todos los institutos de preparatoria, de bachillerato. Ahí se instaló ese programa. Lo que sí es cierto es que se requieren antecedentes de trabajo emocional desde todo el desarrollo para que se pueda dar esa importancia, si no, implementarlo resulta para los estudiantes muy difícil de poder como integrarlo y respetarlo. Se requiere de una constancia y también de una coherencia. Entonces creo que a partir de ahora se están haciendo esfuerzos, pero hace falta la integración de toda la escuela, de toda la comunidad educativa, porque como bien la primer pregunta hacía notar, se deja esta importancia de la educación socioemocional únicamente para el espacio de 1 o 2 materias. Entonces así no va a funcionar. Tiene que haber una coherencia con toda la institución educativa y todos los docentes tienen que estar en esa misma frecuencia. Algo que no sé si se notó en la exposición que hice es para poder generar
un ambiente de educación en las emociones y del desarrollo de las capacidades emocionales en los estudiantes, tengo que yo trabajarlo primero. Yo como docente, yo como directivo, yo como cualquiera que sea mi papel dentro de la institución educativa, tengo que trabajar en el desarrollo de mis habilidades emocionales. Tengo que conocerme a mí misma, a mí mismo, tengo que saber identificar, regular mis emociones y también saber convivir con los otros. Si no, yo no puedo transmitir eso. No lo puedo transmitir, no lo entiendo, no lo sé manejar y tampoco le voy a dar importancia. Entonces, realmente todos, directivos y docentes, tienen que estar dentro de ese trabajo. Si no, queda limitada a una materia y todo el demás funcionamiento de la escuela termina siendo incoherente. Y para responder lo que se dice es, se están haciendo algunos esfuerzos, pero falta integración y falta coherencia en toda la institución. Gracias. Muchas gracias. Nereida Carolina Rodríguez Melo envía felicitaciones por su tema que hacía falta tratar, ya que en el ámbito psicológico está muy abandonado en los niños. Asimismo, reciba muchos aplausos de Cristi Ordaz, de Reina Trinidad, de César Valdés. Asimismo, de algunas maestrías nos mandan también algunos saludos. Y pues bueno, con esta última participación o con estos últimos saludos, pues a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, agradecemos su valiosa participación con esta pequeña constancia y no sin antes, pues mañana los esperamos en punto de las 10 de la mañana con la conferencia Abrimos la Escuela, algunas ideas sobre ciudadanía y comunidad en tiempos de emergencia, impartida por la doctora Marlene Romo Ramos. Muchísimas gracias, que pasen excelente tarde. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.